Un saludo para todos. Mi nombre es Eduardo Morales. Soy licenciado en química, graduado en la Universidad de San Carlos y tengo especialidad en química analítica instrumental. Les agradezco a todos aquí su presencia y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo hacer para programar una balanza de humedad o termobalanza. Esto es un procedimiento muy importante. La termobalanza es algo extremadamente útil y ahora lo vamos a aprender a programar. El objetivo de esta plática es precisamente resolver una situación que se da de una manera muy común, y es que recibimos una termobalanza nueva, nos la instala el fabricante o el distribuidor y la comenzamos a usar así nada más, creyendo que los resultados ya son válidos, lo cual no es cierto. Y vamos a ver por qué no es así. Las termobalanzas, ¿verdad? Que es un tipo de análisis proximal, es uno de los más importantes en la ciencia de alimentos y también de materia prima farmacéutica, por las implicaciones directas sobre la calidad, vida útil, seguridad y cumplimiento normativo de los productos. La AOAC International, que es una entidad que publica continuamente diferentes métodos de análisis de alimentos, así como la ISO, el Codex Alimentarios y la USP, reconocen el método gravimétrico por secado en estufa como el método primario o de referencia oficial. ¿Eso qué quiere decir? Que según todos los estándares analíticos, realmente el método primario es el método gravimétrico por secado en estufa. La balanza de humedad no es un método primario. Las termobalanzas o analizadores de humedad por infrarrojo o por halógeno aplican el mismo principio termogravimétrico, pero constituyen un método alternativo rápido, no un método primario oficial de la AOAC, ni del Codex Alimentarios, ni de la USP. Y por lo tanto, y esta es la parte principal de esta presentación, su uso está condicionado a la validación previa contra el método. Aquí algunos autores ponen estufa, pero podemos hablar de horno, el método de estufa o de horno convencional. Entonces, eso es muy importante, que la balanza de humedad o termobalanza no es un método primario y debemos validarla contra el método primario. ¿En qué consiste el método tradicional? No lo puse aquí porque casi todos lo conocemos, pero consiste en que uno tiene un horno de temperatura controlada, toma una muestra, la pone en una cápsula de porcelana o en un crisol y la pone a secar durante una hora. Luego enfría esa muestra en una desecadora, pesa, lo compara con el peso inicial y lo va haciendo así hora por hora hasta que encuentra el peso constante. Esto es el método oficial. La termobalanza hace eso mismo, solo que de una manera mucho más cómoda, más práctica, pero no es el método primario. Por lo tanto, hay que validarlo. Y para poderlo validar, hay varias cosas implicadas. Aquí simplemente es un listado que pueden ver ustedes de las diferentes metodologías que existen, tanto por parte de la AOAC como del Codex Alimentarios y otras instituciones para el secado de diferentes productos. Es decir, todo esto está respaldado por métodos que ya han sido validados. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, cuando uno tiene que buscar idealmente, a menos que el fabricante o la empresa donde uno trabaja tenga ya métodos validados anteriormente, lo que tiene que hacer es buscar en toda esta literatura cuál es el método que se aproxima más al tipo de muestra que uno va a hacer y debería hacer la validación
de la termobalanza contra uno de estos métodos. Aquí, por ejemplo, vemos diferentes métodos ISO. Mira, pero miren, aquí tenemos un ejemplo interesante. Por ejemplo, para legumbres está el método ISO, ¿verdad? 665, que es por gravimetría, que es lo que estaríamos haciendo nosotros. Para maíz, sorgo en grano, está el ISO 6540, también gravimetría. Para queso, también está el ISO, ¿verdad? Aquí que vemos aquí. Y hay un IDF, que es otra metodología. Leche en polvo, aceites y grasas. Es decir, las balanzas de humedad no nacen así espontáneas, sino que tienen que estar respaldadas por estas metodologías. Si se dan cuenta, lo que es importante tomar aquí es que casi todos los productos alimenticios tienen métodos gravimétricos con diferentes aprobaciones, ya sea ISO, ya sea FDA, ya sea agua C. Entonces, ya que entendemos que lo primero que tenemos que hacer es validar nuestros métodos analíticos usando las referencias de literatura que vimos anteriormente, ahora vamos a ver conceptos que son básicos para poder montar un método analítico. Primero vamos a ver el concepto de agua no ligada y agua ligada. El agua no ligada es simplemente el agua superficial. Es un tipo de agua, por ejemplo, cuando uno toma una muestra, digamos, de granos o de harina, es agua que, humedad o agua que está en la superficie de las partículas. No está ligada químicamente a nuestra muestra, sino que simplemente está junto con la muestra. Esta agua no ligada es lo que se conoce también, no exactamente, pero es muy, muy equivalente a la actividad de agua. Y luego tenemos el agua ligada, es decir, agua que está unida de manera permanente al producto. ¿Cómo entender esta diferencia? Les voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, los dulces estos chiclosos llamados toffees. Buenos días, Byron. Gracias por participar. Los toffees, digamos, cuando salen de producción, vienen húmedos, pero esa agua está en la superficie, es lo que llamamos como agua no ligada. Sin embargo, dentro de la masa del toffee hay agua y esta agua es ligada. Es decir, por más que calentemos el toffee, va a ser muy difícil sacar esta agua porque está ligada dentro de la estructura molecular de ese toffee. Y esto es muy importante para que lo tomemos en cuenta. Vamos a ver por qué en un par de diapositivas. Son conceptos básicos para poder montar nuestro método. Bueno, aquí tenemos también otra cosa muy importante. En gravimetría, la palabra o el concepto contenido de humedad es muy relativo, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando calentamos una muestra, haciendo el método gravimétrico, ya sea en el oficial por horno o usando una termobalanza, se liberan componentes, no solamente el agua, que ojalá fuera así, sino también se liberan grasas, se liberan compuestos aromáticos, disolventes orgánicos, aditivos químicos y cualquier otro compuesto que tenga un punto de ebullición inferior al del agua. Lamentablemente, en la práctica no es posible diferenciar entre la pérdida de agua y también la pérdida de estos componentes. Entonces tenemos que tomar en cuenta que esto lo que tenemos aquí no es un concepto cerrado, sino que es una noción. Y por esa razón existen varios perfiles de secado, que los vamos a ver dentro de un momento. Porque cuando estamos secando una muestra, no solamente perdemos agua, sino otros componentes. Y esto puede tener consecuencias en nuestros cálculos
y en nuestra interpretación de los resultados. Entonces, hay que tener bien claro esto. Hay varias fuentes de calor. Esa es otra cosa importante. Bueno, vamos a comprar una termobalanza, se dice en el laboratorio. Pero antes de comprar la termobalanza, hay que revisar las metodologías que platicamos anteriormente y ver qué tipo de emisor necesitamos en la balanza. Nosotros trabajamos en Prociencia con la marca Radback, que es fabricada en Europa. Radback tiene 3 tipos de emisores. Sin embargo, yo sé que otras marcas muy buenas también, como Mettler y Sartorius, tienen otros emisores distintos. Sin embargo, todas las marcas tienen estos 3 emisores. Un emisor halógeno o radiador, un emisor IR y el alambre caliente, que se le llama, ¿verdad? Es metálico. Cada uno de estos emisores tiene una aplicación específica. Por ejemplo, la radiación halógena es bastante útil para trabajar con polvos, muestras semilíquidas o muestras líquidas, ¿verdad? Porque básicamente su transmisión de calor es por convección. En cambio, el emisor infrarrojo es por convección y radiación, lo que permite ingresar a capas más internas del producto. La razón de que el halógeno se puede usar con semilíquidos y con líquidos es precisamente eso, que los líquidos tienen una mejor transmisión de calor. En cambio, las otras muestras, como las muestras, digamos, los óleos, la materia prima farmacéutica, las harinas, y son más difíciles, transmiten menos eficientemente el calor y generalmente por eso se elige el emisor infrarrojo. Y existe un emisor metálico, ¿verdad? Que eso se usa más que todo con muestras muy gruesas, como por ejemplo cuando estamos analizando arcillas, piedrín u otro tipo de material cerámico. Entonces es importante, uno, tener claro el concepto de humedad. Dos, qué tipo de fuente de calor vamos a usar. En general, podemos usar como la estándar infrarrojo, por lo menos para alimentos y productos farmacéuticos, y R es lo más recomendado. Cualquier duda que tengan, comentario, por favor lo pueden poner en los comentarios de LinkedIn. Y si hay alguna duda, con gusto la respondo. No, no hay que esperar a que esto termine, sino que pueden hacerla sobre la marcha o algún comentario que ustedes tengan de su experiencia personal. Luego viene la preparación de la muestra. Este es uno de los puntos más descuidados. Aquí podemos ver, por ejemplo, estamos trabajando con muestras sólidas, granulares. Entonces, por ejemplo, en esta foto que vemos aquí, es la forma inapropiada de poner una muestra. Por ejemplo, unas semillas o algo así por el estilo. No se deben poner las muestras formando volcancitos. ¿Por qué razón? Porque entonces lo que nos va a pasar es que se va a calentar más que todo la superficie y no va a ingresar el calor de manera uniforme a todas las capas para poder hacer que el agua que se vaya evaporando pueda salir libremente. La forma ideal de hacerlo es distribuir toda la muestra sobre el platito de manera homogénea y lo más delgada posible. Perdón. Aquí viene una pregunta muy importante que todo el mundo hace. ¿Cuánto pongo de muestra? Bueno, la regla para poner cuánto pongo de muestra es muy simple. Entre más muestra pongamos, mejores resultados estadísticos tenemos. Siempre y cuando la muestra que pongamos sea lo más delgada posible, como que lográramos una monocapa sobre el platito. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Que
Yo no, si pongo yo 15, 20 gramos de muestra de grano, lo que voy a tener es una gran cantidad de capas, una sobre la otra. Entonces es preferible poner 3 o 4 gramos, pero distribuidos sobre todo el platito y lo más delgado posible la capa. ¿Cuándo se complica esto? Por ejemplo, cuando queremos secar o analizar el porcentaje de humedad en colorantes. Pesan tan poquito que su densidad es tan baja que para llenar este platito vamos a usar 15, 20 gramos. Y aquí hay otro problema. ¿Qué tanto cuesta cada gramo? Porque este método es destructivo. Entonces tenemos que ir tomando en cuenta que tenemos que lograr un equilibrio entre una suficiente cantidad de muestra que no forme muchas capas unas sobre las otras y que además no sea demasiado costoso el análisis. Uno de nuestros clientes, donde fuimos instalando una balanza Radback, vende semillas de tomate. Entonces, uno de los problemas de ellos es que el kilo de semillas de tomate cuesta alrededor de los $200. Entonces, no podemos estar quemando un montón de semillas cada vez que hagamos una prueba. Entonces, ellos escogieron una balanza con una división mínima de 0.01 miligramos para poder utilizar menos muestra. Cuando tenemos avellanas, granos de maíz, granos de café o cualquier otra muestra que venga de este tipo como granos enteros, lo correcto es molerla, ¿verdad? Sin embargo, el proceso de molido también debe ser cuidadoso, porque si el molino es demasiado intenso y genera calor, vamos a perder porcentaje de humedad en ese proceso. Entonces tiene que ser un proceso donde podamos validar correctamente que estamos moliendo en frío. Puede ser usando un mortero, ¿verdad? Igual, por ejemplo, para frutas secas como estas, hay que picarlas, ¿verdad? Si se pueden moler, ideal, pero a veces hay que picarlas. En resumen, para muestras de este tipo granulares como granos o frutas secas, tienen que ya sea molerse o picarse para que queden lo más distribuidas posible. Con las muestras semilíquidas también hay que tener cuidado. Esta, esta distribución que vemos aquí es totalmente inapropiada. Otra vez tenemos que regresar a que la muestra debe estar regada sobre todo el platito. Y para muestras líquidas podemos usar sobre el plato de aluminio un filtro de fibra de vidrio y sobre ese filtro de fibra de vidrio hacer la distribución del líquido o del semilíquido, por ejemplo, mieles o mermeladas, ¿verdad? Se pueden hacer directamente o sobre el filtro de fibra de vidrio. Muy bien, entonces repasemos un poco. Ya sabemos qué emisor vamos a usar, ya sabemos cómo preparar nuestra muestra, que es algo extremadamente crítico. Y ahora vamos a ver cuáles son los parámetros fundamentales para crear un método de secado. Aquí nos pregunta la ingeniera Carla Arias eh, si para humedad el granulado se debe pasar por un mortero la muestra. Depende un poquito el tipo de material, ¿verdad? Pero en general se recomienda siempre pasarlo por un mortero, pero no con mucha fuerza para no ejercer temperatura, o sea, que aumente la temperatura por el proceso de fricción y perdamos muestra. Pero sí, lo recomendable es, idealmente, todo tipo de muestra que esté granulada, pulverizarla antes de hacer la medición. Para esto hay que hacer una serie de pruebas un poquito, eh, por ejemplo,
O sea, como probar con un proceso de mortero, rápido, uno más lento y ver cómo va variando la humedad. Esto es precisamente, ingeniera, parte de la validación que tenemos que hacer del método. Pero sí es recomendable, que todo producto granulado sea pulverizado. Aquí vemos cómo se ve una pantalla de una balanza Radsback y vemos los diferentes parámetros de secado, que es lo que vamos a ver ahorita, que son precisamente los perfiles de secado y todo eso. Pero no vamos, eso era como un resumen. Ya vamos a ver elemento por elemento. Hay tres, de hecho hay cuatro perfiles de secado. Nos pregunta aquí la ingeniera Hernández, Millu Hernández, sobre el queso. Bueno, el queso mozzarella es un caso particular. Nosotros hemos trabajado mucho con fábricas de lácteos y el queso al queso lo ideal es rallarlo. Era como que uno fuera a hacer un plato de cocina, digamos en la fábrica La Montaña, en Escuintla, lo que paramos comprando fue un rallador, pero ese rallador era de acero inoxidable, esto es muy importante. Tiene que ser un rallador de muy buena calidad, ¿verdad? Y entonces se hacen las ralladuras y con esas ralladuras son las que ponemos en el platito. Hay muestras muy difíciles que no encuentra uno cómo hacer para ponerlas. Bueno, hay que picarlas con un cuchillo, rayarlas, pulverizarlas, lo más que se pueda. A veces no hay alternativa, pues entonces se trabaja como está. Pero en el caso de los quesos duros y maduros, pues lo ideal es rallarlos. En el caso, entonces, volviendo a nuestro tema de los perfiles de secado, el más común es el perfil estándar. ¿En qué consiste este perfil? Por ejemplo, en el caso del queso que nos presenta aquí la ingeniera Hernández, pues nosotros estamos trabajando a partir de temperatura ambiente y definimos una temperatura de secado. Aquí hay una cosa muy importante. Según la AOAC y otras metodologías ISO, los lácteos se deben secar a 120 grados centígrados. Sin embargo, la costumbre en muchos laboratorios es que es muy lento, dicen ellos. Entonces lo ponen a 160 grados. Ok, aquí tenemos que distinguir entre lo que funciona y lo que es correcto químicamente hablando. Según todas estas normativas, si la muestra se quema, se carboniza, ese método no sirve. Si secamos el queso mozzarella, por ejemplo, a 160 grados, es cierto, el resultado es más rápido, pero estamos haciendo un proceso inadecuado. Por lo que les decía al principio, ya cuando algo se carboniza, ya no solamente estamos midiendo pérdida por humedad, estamos midiendo pérdida de masa por- precisamente por la carbonización. Es decir, la materia orgánica se está volviendo dióxido de carbono. Y sí, tienen toda la razón del mundo. Es a veces un queso como el mozzarella tarda muchísimo. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan del concepto de agua ligada? Bueno, el problema es que si vemos la estructura, no molecular, sino la estructura del queso por dentro, tenemos una serie, es un enrejado de proteínas. Y en ese enrejado de proteínas, están presas moléculas de agua, no químicamente unidas, sino físicamente unidas. Y la grasa y la proteína dificultan la migración del agua para que cuando ésta se evapore pueda salir del queso. Esto hace que el secado del queso, especialmente con quesos que tienen mucha grasa, como el quesillo, como el queso mozzarella, pueda tardar bastante tiempo. O sea, hemos tenido eh, procesos de secado de más de 1 hora,
Por supuesto que en producción esto genera desesperación. Entonces, por eso se ha optado por una cosa que no es correcta, que es secar a 160 grados. Sin embargo, vamos a ver dentro de un momento qué alternativas podemos hacer para no incurrir en una situación que, por ejemplo, ahora que todo el mundo se quiere certificar, acreditar y validar, si un acreditador ve que a uno se le quema el queso en la balanza de humedad, definitivamente no va a pasar la acreditación. Entonces, hay metodologías para esto. Entonces, el método más común que usamos es este, que tenemos aquí la temperatura inicial ambiente y luego lo vamos a poner, digamos, a 120 grados. Aunque hay una curva aquí, esta subida realmente es muy rápida, ¿verdad? Estamos en un minuto o menos, llegamos a los 120 grados centígrados y se mantiene ahí en ese plató, se mantiene la muestra hasta que termina el proceso de análisis. Este es el método estándar. Tenemos una metodología que se llama perfil rápido, en el cual si nosotros decimos que vamos a secar a 100 grados centígrados, sin embargo, se toma la opción de que la balanza viene y calienta 30% más, digamos a 130 grados, en el primer minuto, ¿verdad? Como que le da un calentón, digamos, a la muestra y después baja a la temperatura que fue prefijada y se mantiene ahí constante. Esto es ideal para muestras más que todo de tipo mineral, como por ejemplo arcillas o algún otro tipo de componente que no tiene mucha estructura interna donde se pueda guardar el agua. Nos acelera el proceso. No sería aplicable en el queso, por supuesto. Y tenemos un método suavizado en el cual la temperatura no sube de una vez hasta la temperatura prefijada, sino que va subiendo mediante una rampa que nosotros mismos definimos en la balanza. Por ejemplo, podemos definir que quiero que llegue a 120 grados centígrados en un periodo de 20 minutos. Entonces va a ir subiendo gradualmente. ¿Cuándo sirve esto, por ejemplo? Cuando los alimentos o los productos que estamos analizando, especialmente los alimentos, tienen mucha grasa. Por ejemplo, los alimentos para perro. ¿Qué pasa si usamos el método estándar? Tenemos estallidos, es decir, la muestra estalla porque el agua se evapora, pero la grasa no la deja salir. Entonces se forman burbujas internas y mancha toda la balanza. No solamente perdemos el análisis, sino que empezamos a degradar la balanza y todos sus sensores con toda la grasa como mire, hagan caso que es un microondas, que calientan ustedes y se riega la comida por todos lados. Esto pasa cuando nuestros alimentos tienen demasiada grasa, ¿verdad? Entonces se usan los métodos suavizados. ¿Qué es lo que hace esto? Que va calentando poco a poco el agua interna para que ésta tenga el tiempo de filtrarse y de llegar a la superficie y evaporarse. Este es uno de los métodos más adecuados para alimentos con mucha grasa. No sé si tienen algún comentario o dudas sobre estos perfiles de secado. Por favor, pónganlo en los comentarios, con mucho gusto lo platicamos. Este es el primer punto que tenemos que definir. Pero hay uno antes que no lo mencioné, y la temperatura. La temperatura viene de la literatura que ya vimos. Por ejemplo, ¿qué dice la literatura? Que los productos farmacéuticos, todo lo que es materia prima farmacéutica, se debe secar a 120 grados centígrados. Que los alimentos como el queso, el maíz, todos los granos, generalmente entre 105 y 120, depende un poquito del método. Y algo muy importante, los alimentos que tengan azúcar o las materias primas farmacéuticas con azúcar deben ser secadas a 90 grados centígrados,
porque si no se carboniza el azúcar, se vuelve caramelo y nos da una lectura falsa. Entonces, esto no viene de lo que yo digo, ni puede venir únicamente de dos fuentes. Si la empresa donde yo trabajo tiene una metodología predefinida, pues se respeta. Bueno, aquí nos pregunta la ingeniera Hernández acerca del pepperoni. Sí, con el pepperoni específicamente tendríamos que usar el perfil suavizado, ¿verdad? Y ver qué tiempo. Es que aquí tenemos una lucha entre laboratorio y producción, ¿verdad? ¿Qué tanto? Tengo que buscar el método más rápido de análisis, pero que también cumpla con las metodologías, porque no me van a estar esperando en producción 3 horas para que yo tenga 3.15, 24, 27% de humedad y las máquinas paradas, ¿verdad? Entonces, aquí esta sería la metodología adecuada. Sin embargo, les voy a mostrar dentro de un momento cómo podemos ir acelerando este proceso, ¿verdad? Eh, no me deja ver aquí. Miel dice ahí, sí. Sí, se puede determinar la humedad en miel. Sin embargo, es curioso que la AOAC y también el Códex Alimentarios, ahí recomiendan mejor usar Carl Fisher para el caso de la miel. Sí se puede, pero no es el método más adecuado, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos los tres perfiles y tenemos que escogerlo. Por ejemplo, para el pepperoni podríamos usar el perfil suavizado. De hecho, sería el que tenemos que usar. ¿Cuánto tiempo le vamos a poner aquí? Eso tenemos que validarlo y eso es parte del proceso. Bueno, aquí viene algo muy importante, el modo de finalización. Hay eh, tres formas principales de determinar el punto de finalización. Primero definamos en qué consiste el punto final. Bueno, en las termobalanzas se define que, que ya llegamos al punto final cuando la variación entre las últimas tres lecturas que haga la balanza es igual o menor a 1 miligramo. Si la muestra que ya llegó a una estabilización de temperatura, ¿qué es lo que hace la balanza? Bueno, mide, calienta un poquito más, vuelve a medir, calienta otro poquito más, y cuando la diferencia entre las dos lecturas es menor o igual a 1 miligramo, dice, ya llegamos a peso constante. Eso es el punto final. Entonces, hay tres formas principales de determinar el punto final. Una, que es la que ya no se usa, es manual. Es decir, yo paro la balanza cuando yo considero que ya está seca la muestra. No tiene ninguna validez científica. La otra es usando un tiempo prefijado. Es decir, bueno, yo voy a calentar mi muestra durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y ya. La lectura que me dé la voy a tomar como buena. Y luego tenemos los métodos automáticos, que eso los vamos a ver un poquito más a profundidad. Las balanzas Rathbach, y creo que Sartorius también, según he visto yo, traen 5 a 6 métodos automáticos. ¿Y en qué consiste? En que se dan cuenta que lo dice el cambio por 1 miligramo. Bueno, entonces en el método automático 1, la balanza dice, bueno, ya según mi curva de pesaje, ya se estabilizó el peso. Voy a, voy a apuntar el peso ahorita, voy a calentar otros 10 segundos y voy a volver a apuntar el peso y compararlos. Esto es el método 1. El método 2, voy a hacer el mismo proceso, pero calentando 25 segundos. El método 3, 60 segundos. El método 4, 90 segundos. Y el método 5, 120 segundos. Bueno,
Obviamente, el método uno de 10 segundos es rapidísimo, pero es uno de los más proclives a error. ¿Por qué? Por ejemplo, volvamos al caso del queso mozzarella o el pepperoni. La pobre agua está luchando por salir a la superficie y nosotros solo le damos 10 segundos de comparación, pues entonces, según la balanza, ya llegó a punto constante y nos da una lectura falsa. En cambio, si le damos al agua 60 segundos para que la última partícula de agua que viene luchando para salir, es muy probable que la balanza la detecte y diga, no, no, todavía falta un poquito más y siga calentando. Entonces, entre más grasa, más proteína tenga nuestra muestra, tenemos que usar un método automático de punto final con más tiempo de análisis. No solamente usamos un perfil, ya sea normal o suavizado, sino aparte con más tiempo de análisis. Y aquí viene algo muy importante, pero extremadamente importante, donde resolvemos el conflicto entre producción, que quieren resultados rápidos, y el laboratorio, que tiene que cumplir con la norma. Bueno, esta es la parte de validación práctica del método. Hagamos el ejemplo del pepperoni. Bueno, primero que todo, ya dijimos, voy a usar un perfil suavizado y le voy a poner el máximo, 20 minutos, para que llegue hasta los 120 grados. Y luego voy a poner el método más largo que tengo, el 5. Miren, esto se va a volver una pesadilla, porque entonces las primeras muestras se van a tardar más de una hora y media en dar el resultado. Pero es un resultado válido, es decir, que cumple con toda la metodología. Supongamos que el resultado del pepperoni, no sé si la ingeniera Hernández nos puede decir un valor típico del pepperoni, pero de humedad, pero yo me voy a inventar uno, si no nos puede decir, le agradezco mucho, ingeniera. Vamos a hablar de un 22%, digamos. Entonces, usando el método suavizado, con rampa de 20 minutos y usando el método 5, me dio 22.4% mi muestra de pepperoni. Claro que ya me tardé como una hora y media en sacar ese resultado. Bueno, entonces ahora lo que hago es que vuelvo a repetir el procedimiento y tengo dos lecturas, 22.4, 22.3. Bueno, ahora lo siguiente que tengo que hacer es pasarme al método de 90 segundos y usando un comparativo estadístico que puede ser la TED Student o algo así, puedo ver, por ejemplo, si mi pepperoni, que me daba con el método 5, 22% de humedad, ahora me da 21.8, 21.9, por ejemplo, pues estamos bastante bien. Para estar seguro le aplicamos una prueba de TED Student, ¿verdad? Y digo, ¿y qué pasaría con los 60 segundos? Hago por lo menos 2, 3 pruebas a 60 segundos y resulta que el porcentaje de humedad que tengo ahora es de 21, 21.3. Bueno, pero sí, eso sí, en el método automático 5 se tardó una hora y media, en el método 4 se tardó 50 minutos y en el método 3 se tardó 35 minutos. La pregunta crítica aquí es la siguiente. ¿Qué tan crítico es una variación de más menos 1%, más menos 2% para la producción? Es decir, si mi pepperoni, yo me equivoco en la medición de humedad por más menos 2%, ¿genera esto un problema serio? ¿Está dentro de los límites de tolerancia de la planta? Si ese fuera el caso, entonces, es decir, si esa incertidumbre más amplia que tengo yo ahora está dentro de los límites de tolerancia,
entonces puedo seguir usando el método 3 y dar resultados más rápido. Igual habría que hacer validando, si por ejemplo, aquí le puse 20 minutos, ¿qué tal si le pongo 15? Y hay que encontrar, y esta es la parte difícil, ¿se dan cuenta? Porque no es nada más de poner el método del pepperoni y ya, no, es validar, encontrar el método correcto, pero que sea el más rápido, porque producción quiere los resultados de inmediato. Bueno, entonces ahora, si yo logro validar mi método con el método 3 y reduciendo el perfil de secado por 10 minutos, entonces puede decir que entonces ahora mis resultados salgan en 20 minutos. Es mucho más práctico para producción y no estoy infringiendo las metodologías de análisis. Mi método siempre puede ser validado y puede pasar una inspección de la 17025. Pero tengo que hacer todo este proceso de validación antes de decir, así lo voy a secar. No sé si hay alguna pregunta, consulta, por favor, siempre la ponen en los comentarios. Entonces, la temperatura ya la sacamos de las metodologías de la literatura o de las normativas de la empresa. Los perfiles los vamos a definir en función de la composición química y el modo de finalización lo vamos a seleccionar en base al mejor método, pero que sea el más rápido también. Y tenemos que evitar sobre todo estas cosas, pues, ya sea que sea quemado aquí como vemos o la aparición de cortezas. Si hay estas cortezas, el método no sirve. Acuérdense que la balanza siempre va a dar un resultado de humedad, pero es como la inteligencia artificial, ¿verdad? Hay un ejemplo muy interesante. Si yo le digo, mira, hagamos a ChatGPT, ¿me puedes hacer un listado de las 17 partes de la norma tal y tal y tal? Me saca las 17, aunque solo tenga 15. ¿Verdad? Entonces, igual, la balanza siempre va a dar humedad, pero depende de nosotros que esta humedad sea un resultado válido. Aquí seguimos siempre con lo de las temperaturas, solo repetir la misma diapositiva, solo para recordar que la temperatura tenemos que sacarla ya sea de los manuales operativos de la empresa o de la literatura. Muy bien, entonces ya tenemos definido nuestro método. Si se dan cuenta ustedes, aquí tenemos un reporte de una balanza RASBA que nos dice, bueno, perfil de secado estándar, temperatura de secado 120 grados centígrados. Modo de finalización, aquí lo tiene en test, porque está probando dos modos, el automático uno, luego prueba el automático 2, así que es lo que estábamos hablando, que está todavía en modo. Entonces ya con eso tenemos armado nuestro método de secado. En las balanzas de buena marca, digamos, como las Radback, las Mettler, las Sartorius o House también, se pueden guardar los métodos por producto. Y me decía alguien, mire, ¿y por qué la Radback puede guardar 1000 métodos distintos si solo se usa uno? Es que no es válido. Por ejemplo, con la pregunta del ingeniero Hernández, puede ser que yo tenga que tener un método para pepperoni, un método para queso mozzarella, un método para especies, para pimienta. No puedo secarlo todo así. Igual, es un error. Entonces, básicamente con esto, pues estaríamos terminando nuestra presentación. Si hay alguna pregunta o consulta, yo les agradecería que la hagan en este momento. De todas maneras, siempre estamos a las órdenes. Nos pueden contactar por LinkedIn y en el último comentario voy a dejar mi correo y mi teléfono por si quieren comunicarse conmigo para alguna duda. Les agradezco muchísimo. Bueno, aquí me pregunta la licenciada Beltrán. Sí, bueno, cuando tengo azúcar, bueno, es que sí, gracias.
Si vamos a regresar a metodología. Precisamente cuando uno está generando, yo no quise particularizar aquí con Rasback porque era una presentación general, pero cuando uno está creando el método, eh, uno debe definir todos estos parámetros, ¿verdad? El primer parámetro que uno define es la temperatura de secado, que les decía que hay recomendaciones generales y está la literatura. Entonces se define 90 grados, digamos. Eso, si usted necesita una capacitación más amplia o específica, con mucho gusto nos comunicamos con usted. Pero entonces el primer parámetro que se define es la temperatura máxima, luego ya definimos el perfil de secado, luego el punto final, el método de punto final. Esos son los tres parámetros fundamentales que debe tener un método de secado. Precisamente aquí donde dice no, la temperatura máxima, pues deberíamos colocar 90 grados. Esto se hace cuando uno crea un método en Radback, pues entra uno a la biblioteca de datos, ahí están los programas de secado y uno puede elegir los que ya están y editarlos o puede crear uno nuevo y entre los parámetros que define uno es la temperatura máxima de secado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, pues les agradezco muchísimos a todos que hayan participado. Esta presentación va a quedar grabada aquí en LinkedIn por si la quieren compartir con algún colega o con sus colaboradores. Yo les voy a recomendar algo en especial. Sería bueno que la vieran un poquito forzados, yo sé que así va a ser, los técnicos de laboratorio, ¿verdad? Porque al final nosotros como profesionales puede ser que estemos bien preparados, pero nuestros compañeros de trabajo, los que hacen el día a día, los técnicos, también necesitan este tipo de capacitaciones. Les agradezco muchísimo. Aquí me preguntan. Sí, claro, ingeniero Hernández. Digamos, se puede tener un método, como no sé qué marca de balanza tiene usted, pero si usted tiene Rasback, la podemos asesorar en la creación de los métodos. Rasback puede tener hasta 1000 métodos distintos y puede tener algo bien interesante. Usted puede crear, digamos, un método y asociarlo con diferentes productos, para que cuando usted cargue el producto de una vez, se traiga su método, ¿verdad? Pero sí, de hecho, eso es lo que hay que hacer, tener un método para pepperoni, un método para queso mozzarella A, queso mozzarella B. Lo importante es validarlos. Si, por ejemplo, mozzarella A y mozzarella B funcionan prácticamente igual, pues no hay necesidad de tener un método diferente. Pero sí hay que hacer todo este proceso de validación para saber si tenemos que tener métodos específicos para cada uno de nuestros productos. Muchas gracias por su participación, gracias por los comentarios. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero verlos en la próxima capacitación. Que tengan muy feliz fin de semana. Hasta la vista.